déjame contarte algo que me pasó hace algunos años atrás. Una noche cualquiera estaba en mi habitación pensando en todas las cosas que hice en el día, las tareas que tenía pendiente, y de repente escuché una voz tan dulce y tierna, pero no era una voz auditivamente perceptible, sino que era como un susurro desde mi interior. Y recuerdo perfectamente lo que él susurró. Y me dijo: hey, yo soy tu papá, vos sos mi hija y yo te amo. Y esas palabras quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón hasta el día de hoy. Y hace 6 años atrás no sabía que estaba tomando una decisión que iba a poner mi mundo de cabezas. Tiempo después entendí que era el precioso Espíritu Santo que me estaba diciendo: bienvenida a casa, te estábamos esperando. Y en ese momento me largué a llorar y disfruté de su presencia, disfruté de su abrazo, ese abrazo que solo él sabe dar, desde adentro hacia afuera. Disfruté de su aroma que era tan familiar para mí, aunque no lo había sentido antes, y se sentía como hogar. Y eso fue su presencia para mí desde ese día hasta hoy. Hogar. Aunque antes de este hecho yo había asistido a la iglesia, había asistido a reuniones de jóvenes, hasta me había integrado a una célula, había recibido a Cristo en mi corazón. Pero fue ese día en que la palabra se hizo realidad para mí, lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis: si es la primera vez que vos nos estás viendo y escuchando, yo quiero decirte que hay alguien que literalmente se murió y se muere de amor por vos, por tu vida, por tu corazón. Él es Jesús, Él es mi amigo, Él es mi consejero, Él es mi príncipe de paz, es mi consolador, es quien me guía y quien me cuida. Y Él está dispuesto a hacer lo mismo en tu vida por vos. Solo está esperando que vos le abras tu corazón y lo invites a pasar, porque como todo caballero no entra a los empujones. Dice en Romanos 10, del 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y bueno, ese fue mi principio en mi caminar con Dios, en teoría. Y me encanta su palabra, porque en Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otra versión dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Nos recuerda que para llegar a ese esplendor, a esa perfección, antes somos procesados. Y esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Todos los que seguimos a Jesús nos encontramos en esa senda, en ese camino, en pos del galardón. Y podemos caminar con la certeza de Filipenses 1:6, que dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Todos estamos, como decían en la escuela primaria, en proceso, en el taller del maestro. Dios nos da esperanza en medio del desastre, del caos, de un montón de cosas que tenemos sin resolver, en medio del aprendizaje de que Él no ha terminado con nosotros, que está trabajando y lo seguirá haciendo hasta vernos perfectos.
Entonces pienso y recuerdo cuántas promesas le hice al Señor de fidelidad que no pude cumplir. Cuántas veces me arrepentí y volví a cometer el mismo error. Y cada vez que volví a sus pies, lejos de condenarme y señalarme con un dedo, Él me abrazó, secó mis lágrimas, me perdonó, me otorgó misericordia, me limpió el polvo, curó mis heridas. Su amor nunca se rindió conmigo y no lo va a hacer con vos. A pesar de todo, Él no dejó que olvidara las palabras que había sembrado en mi corazón. Yo soy tu papá, vos sos mi hija y yo te amo. Y así seguí caminando de su mano, fijando mis ojos en Él. Y debo reconocer que muchas veces, como Pedro, me asustaron las tormentas que me rodeaban, me desenfoqué y me hundí. Aún ahí, Él extendió su mano y me rescató. Hubo temporadas buenas y otras no tanto. Hubo temporadas de primavera y otras de crudo invierno. Y cuando los vientos arreciaban mi vida y parecía que se llevaban todo, el cimiento no se movía, porque Él era mi roca, firme, fuerte y segura. Él nunca me dejó. Cuando me despreciaron y me rechazaron, cuando me sentía sola e insignificante, Él me recordaba Isaías 43:4. Tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y nación para rescatarte con vida. Cuando la enfermedad y la muerte de los que quiero lastimó mi corazón, cuando mi almohada por las noches era un mar de lágrimas, Él era mi consuelo. Salmos 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Él me regaló sueños, me regaló amigos, me regaló familia, esperanza y una eternidad a su lado. Y si hay algo que aprendí durante todos estos años de caminar con Dios, es que su amor no tiene condición. Él nos ama porque esa es su esencia, porque le place, pero su presencia sí tiene un precio y es la santidad. Una vez escuché de alguien muy sabia y muy práctica decir, cuando le decimos que sí a Dios, le estamos diciendo que no al resto. Y es cierto, cuando yo le dije que sí a Dios, tuve que decirle que no a tantas cosas, a personas, a hábitos, a maneras de comportarme y de hablar. El Espíritu Santo, con su amor y con verdad, me mostraba qué me convenía y qué no me convenía, a través de su palabra, a través de mis líderes. Y con esto no estoy haciendo apología de que nos encerremos todos en nuestra burbuja y nos aislemos del mundo. No, lo contrario, porque fuimos llamados a revolucionar este mundo, pero por vivir la cultura del reino de Dios. Y eso vengo a preguntarte hoy. ¿A qué le estás diciendo que sí? ¿A qué le estás diciendo que no? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por Cristo? ¿Qué decisiones estás tomando? La palabra de Dios es clara y nos dice que no podemos ser amigos de Dios y del mundo. Santiago 4:4. Que no podemos servir a dos señores. Lucas 16:13. Que quien no es con Él, contra Él es. Mateo 12:30. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que nos enfrentamos a la tentación, nos encontramos ante dos opciones: de resistir o ceder, de hacer lo que Cristo haría o de darle el gusto al enemigo. Muchos me pueden decir, pero Jesús era el Hijo de Dios. Déjame preguntarte, si vos recibiste a Cristo en tu corazón, ¿hijo de quién sos? ¿Qué es la santidad? ¿Y qué no es la santidad? La palabra santidad del hebreo kodesh significa apartado para Dios, separación. Veámoslo como dos caras de una misma moneda.
Por un lado, cuando creemos en Jesús y nos volvemos hijos de Dios, dice la Escritura en Efesios 1:13, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos hace una marca con su Espíritu Santo y nos aparta para Él, aunque no hayamos cambiado hábitos, ni conductas, ni nuestra manera de hablar. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es el proceso intencional de apartarnos del pecado, es el proceso de santificación y tiene que ver con las decisiones que tomamos después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones, nuestra guía en la vida, lleno de tesoros y sabiduría que nos da dirección sobre lo que nos conviene y lo que no. Y desde Génesis a Apocalipsis encontramos principios, consejos para caminar en santidad. Y hoy quiero compartir algunos con ustedes. Primero, la dirección de nuestro corazón. La santidad es una decisión. Y como toda decisión parte de nuestra voluntad. Dios nos ama tanto que nos deja elegir. Él nos da libre albedrío, porque el amor no obliga. Él nos permite que nosotros escojamos o que no escojamos. Y está en nosotros si escogemos el mundo y lo que el mundo nos ofrece o lo que Dios nos ofrece. Dice la palabra en Josué 24:15. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios. La fe. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Partimos de la confianza en Dios y de creer que si vivimos como Él nos dice, nuestro final será glorioso. Si creo que Él es bueno, puedo confiar en la promesa de Jeremías 29:11, que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. La fe tiene todo que ver con la santidad, pues el que cree obedece. Recordemos lo que nos dice 2 Corintios 7:1. Estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios, entonces purifiquémonos, alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Dios no es hombre para mentir ni arrepentirse, y lo que dijo que iba a ser, así será. Tercero, cuidar nuestra mente. Lo que vemos, oímos, las conversaciones de las que participamos, todo ello forman o deforman nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos son alimentados por todo lo que consumimos. Y si no metemos basura en nuestra boca, ¿por qué somos tan descuidados con lo que entra en nuestro corazón y en nuestra mente? Por eso el Señor nos insta, nos anima y hasta nos ordena que su palabra colme por completo nuestros pensamientos. Dice Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Necesitamos que la palabra de Dios llene nuestros pensamientos, llene nuestra mente, nuestro corazón. Y no que cuando yo voy a la palabra trato de entenderla con mi razonamiento, sino que la palabra se transforme en mi manera de pensar. Dice la palabra en Romanos 12:2 que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente para que cambiemos nuestra manera de vivir. En la medida en que
transformemos nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir será distinta. 4. Practicar las disciplinas espirituales. Nuestro pastor nos viene enseñando hace algún tiempo sobre las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la vigilia, los retiros, y que no son un fin en sí mismas, sino que son un medio para acercarnos a Dios, son un medio para estar en comunión, para aprender a escuchar su voz, a ser sensibles a su Espíritu Santo. Y dice la palabra, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:17, y nos anima, oren en todo momento. Joel 2:12 dice, el Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida, y regresen a mí de todo corazón, háganlo con ayuno, llanto y lamento. Realmente necesitamos generar hábitos en nuestras vidas a través de las disciplinas espirituales que nos permitan fortalecer nuestra fe. 5. Tu círculo íntimo. Las personas con las que compartimos nuestras vidas pueden catapultarnos hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestras vidas o pueden apartarnos de ellos. ¿Recuerdan ese viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, no está muy alejado de la realidad. Y quiero compartir 2 historias que están en la palabra sobre malas amistades y buenas amistades. Como un mal ejemplo tenemos la amistad de Amnón, que era hijo de David, y Jonadab. Y en 2 de Samuel 13, del versículo 1 al 39, la Biblia nos cuenta que Amnón va y le comenta a su amigo Jonadab cuáles eran sus sentimientos, cómo se sentía con respecto a su hermana Tamar. Y Jonadab entonces le aconseja que engañe a su hermana Tamar y termine violándola. Y así fue como sucedieron las cosas. Y la palabra es clara y nos enseña cuán terrible fue el fin de la vida de Amnón. Pero también la palabra nos enseña de buenos amigos. Y eso podemos encontrar un ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 1, de los versículos 5 al 21. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos hombres valientes, hombres de Dios, sabios, decidieron permanecer fieles a su Dios y no contaminarse con la comida del rey, y hallaron gracia delante de Nabucodonosor, y dice la palabra que no se halló como estos 4 en todo el reino. Hablar de santidad no implica enfocarse en un montón de cosas que no hay que hacer, sino enfocarnos en todo lo que Dios quiere que yo haga. Cuando estoy ocupado haciendo la voluntad de Dios, no tengo tiempo para ceder a la tentación. Una vez leí un libro precioso escrito por Lucas Leis que se llama Diferente y decía: la santidad es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino por quedarnos paseando en la terraza del pecado. También decía: los santos rompen la regla de la popularidad. Los santos deciden hacer lo correcto, aunque no sea lo más popular. No piensan en cómo afectará su fama, su nombre, lo que van a decir o lo que van a hacer, sino en ser una influencia positiva, en afectar a otras personas con sus palabras y acciones y hacer lo que en su lugar hubiese hecho el santo. Los santos tienen bien claro que lo más importante no es el aplauso de la gente, del pueblo, y por eso buscan, primero que nada, agradar a los ojos de Dios, como dice en Gálatas 1:10. No creamos que si hacemos lo que nos da la gana o lo que queremos somos libres. Eso es una mentira, porque somos esclavos de nuestros deseos.
Solamente somos libres cuando podemos elegir lo que nos conviene. La palabra dice en Romanos 6:16, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El enemigo nos insta a pecar porque a través del pecado nos autodestruimos. Y como nosotros, los seres humanos, somos el objeto del amor de Dios, así Él puede lastimar su corazón. No le des el gusto, no le demos el gusto. Podemos leer tantos libros que hablen sobre santidad, escuchar tantas prédicas, tener tips, consejos, principios, pero al final del día la decisión está en cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a servir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Deuteronomio 30:15 dice, mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Yo te animo a reflexionar cada vez que te encuentres frente a la tentación. ¿Vale más un momento de placer, de satisfacción, que el precio que Cristo Jesús pagó en la cruz y todas las buenas decisiones que tomaste hasta este día? ¿Vamos a ceder el terreno espiritual que hemos conquistado? Pidámosle ayuda al Espíritu Santo y Él vendrá a socorrernos. Su palabra dice en Salmo 50:15, llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Amigos, hermanos, familia, la santidad nos conviene. La santidad le conviene a tu casa. Y lo que hacemos hoy, lo que hacemos en nuestra juventud, las decisiones que tomamos en este tiempo, no solamente tendrán consecuencias a corto y mediano plazo, sino que afectarán nuestras generaciones siguientes, afectarán a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ni siquiera podemos imaginarnos a cuántas otras personas estamos afectando con nuestras vidas. Yo te animo a que puedas buscar del Señor, te animo a que puedas llenarte de su palabra y que le pidas sabiduría y dirección para las decisiones que te toque tomar en cada situación. Y ahora me gustaría compartirte el pedacito de una canción que realmente ministró mi corazón y que me recuerda ese lugar de donde el Señor me sacó, ese lugar de donde Él me rescató y no me pidió nada a cambio. Y eso quiere decirte en este día. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida. En mi huida coseché lo que merecía y desvanecido en mi dolor, en algún momento me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados.
atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descansa, que no pasa nada, y dormido en su regazo yo he sabido: tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose mi camino, que le dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de pasión. Y antes de poder hablar de mi pasado, atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que